Ante el escenario geopolítico mundial, en un mundo convulsionado, en caos, en crisis, nos preguntamos cuál será el final, el destino y cómo terminará la historia de esta humanidad ante los acontecimientos que estamos viendo y cómo las profecías bíblicas se han cumplido en su totalidad, unas ya, otras en procesos y otras que estamos viendo que se están cumpliendo con relación a los tiempos del fin. En el Evangelio de Mateo, conocido, predicado por los hermanos en este lugar, Mateo 24, habla Jesús dando respuesta a la pregunta de sus discípulos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Sea Dios glorificado. Y Jesús en el monte de los olivos, ante la pregunta de sus discípulos, no los deja sin respuestas y comienza a detallarle a sus discípulos de las señales que marcarían su retorno a esta tierra. Sea Dios glorificado. Y menciona muchas señales que antecederán ante su segunda venida, y habla que nadie nos engañe, que habrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, y cuántas cosas están ocurriendo, están sucediendo y se están acrecentando en estos últimos días. Si Jesús habló de señales de su retorno, no cabe duda que las señales que estamos viendo a nivel mundial, sea Dios glorificado, nos dicen que Cristo está a la puerta y que viene pronto y que debemos estar preparados para ese momento. Y hoy es un día que usted puede reconocer a Cristo en su corazón, prepararse, entregarle tu corazón. Él es el único que puede transformar, cambiar, traer vida, traer paz y esperanza. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús hizo referencia a estas señales y dijo también: y será predicado este evangelio. Jesús dijo: y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que Cristo predicó, el evangelio que no es más que las buenas nuevas de salvación. No es una religión adicional, la cual no puede transformar ni cambiar el corazón del ser humano. Jesucristo vino a esta tierra con un mensaje de esperanza, de salvación y de perdón. El evangelio son esas buenas nuevas, esas noticias que Jesús predicara y enseñara en cuanto al propósito y la misión al cual había sido encomendado. Y será predicado este evangelio a toda criatura para testimonio a las naciones. El evangelio que hoy estamos predicando es un testimonio para que el mundo escuche
para que el mundo conozca lo que está por venir, lo que va a ocurrir con respecto a los tiempos finales. Y Cristo quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere darte vida eterna. Él murió en la cruz por ti, por mí, por la humanidad. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. No nos podíamos salvar nosotros mismos. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Como pecadores, el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre necesita la intervención del amor y de la gracia de Dios para que pueda alcanzar el perdón de sus pecados y la esperanza de una vida gloriosa con Él en el cielo. Eso es lo que la Biblia dice. Pero lamentablemente, en un mundo materialista que solamente piensa en las cosas terrenales, sea Dios glorificado, no creerán esto de que Él viene por su pueblo, que viene por segunda vez. Sea Dios glorificado, que hay una vida eterna con Él, que Él lo prometió. Muchos lamentablemente no creerán esto, pero usted está a tiempo de creer, aleluya, y recibir a Cristo como Señor y Salvador para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Evangelio se ha estado predicando hace más de 2000 años. Este Evangelio Jesús dijo y será predicado a todas las naciones. No hay nación, no hay lugar, no hay ser humano que no haya escuchado el mensaje del Evangelio, de la salvación que hay en Cristo Jesús. Nadie podrá decir, nadie me habló, nadie me dijo, yo no sabía. Nadie tendrá excusa delante del trono el día del juicio final, el día que tendremos que compadecer y, aleluya, dar cuentas a Dios por nuestros actos, hayan sido buenos o malos. Mateo 24:8 dice: y todo esto será principio de dolores. Todo lo que estamos mirando en el mundo, las noticias, los acontecimientos, alabanzas al nombre del Señor. Jesús dijo: esto es principio de dolores. El dolor en que está sumida la humanidad por el pecado, la maldad, la rebeldía y la desobediencia de los hombres ha llevado a este mundo a la crisis espiritual, moral. Sea Dios glorificado, pero en medio de un mundo, aleluya, donde los valores se han perdido, donde la moralidad se ha perdido, aun cuando el hombre está viviendo en su pecado, Cristo te sigue mirando con amor. Cristo te sigue mirando con ojos de misericordia, esperando que te vuelvas a Él y le entregues tu corazón. Esto es principio de dolores. Y si esto es el principio de dolores, las cosas que están pasando en el mundo, ¿cómo será el mismo dolor y sufrimiento? No por culpa de Dios, sino por la actitud del hombre hacia Dios. Sea Dios glorificado. En este escenario profético en que vivimos y el mundo se encuentra, hay buenas noticias. No todas las noticias que vemos son malas, porque hay una noticia que viene del cielo. Hay un mensaje de esperanza para ti, mi amigo.
Hay un mensaje de salvación para nosotros. Hay un mensaje de Dios para la humanidad. Esas buenas noticias, aunque el mundo esté a su nombre en caos, derrumbándose, antes que venga lo peor y los juicios de Dios caigan o vengan sobre la tierra, Él ha prometido para todos los que le creen y le aceptan y creen en las promesas de Dios. Esa es la buena noticia, que hay un escape, que hay una salida en Cristo. El mundo se verá inmerso, aleluya, experimentando los juicios de Dios. Pero no queremos, cuando hablamos de los juicios de Dios, traer temor, causar temor, miedo, sino que la misma Biblia habla de estos juicios que vendrán sobre esta tierra. Pero antes que eso ocurra, Dios te da la oportunidad que escapes por tu vida, que escapes con tu familia. Sea Dios glorificado, porque cuando en los tiempos del diluvio Dios le dijo a Noé: no volveré a destruir más la tierra con agua, son palabras de Dios. A él le dolió, a Dios le duele en su corazón la condición del mundo y la actitud del hombre hacia su creador. Dios le dijo a Noé: no volveré a destruir más la tierra con agua, pero esta misma tierra, dijo Dios, la voy a reservar para fuego. Porque si Dios castigó el pecado de una generación sin Dios enviando un diluvio, también lo hará con esta generación. Alabanzas al nombre del Señor. Esta tierra la he reservado para fuego. Pero hay esperanza, mi amigo. A los que nos ven por las redes sociales, Facebook, ese mensaje es para ti, para que vengas a Cristo y para que escapes de los juicios de Dios. Dice Juan 14, estamos hablando de la bienaventuranza, de la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo que regresaría, Él dijo que volvería, pero muchos dicen: he escuchado eso por mucho tiempo y no viene nada. He escuchado que Cristo viene y no viene nada. Pero la Biblia dice que Él no retarda sus promesas, como algunos las tienen como retardadas, sino, dice la palabra de Dios, que es paciente. Dios ha tenido paciencia con esta generación, con este mundo. Dios ha tenido paciencia porque te ama. Gloria a Jesús. Porque no quiere la muerte del pecador. Aleluya. Porque no quiere que te pierdas. Por eso Él Él no ha es bueno, venido. gloria a Dios. Por eso no ha derramado su juicio. Porque Él te ama y te da dando la oportunidad que vengas a Él, que corras a Él. A su nombre sea la gloria. Él, aleluya. Él no retarda sus promesas. Él es paciente. Cuando la generación antidiluviana vivía en su pecado y en su desenfreno, está en la palabra de cómo vivía aquella generación después que Adán y Eva pecaron. El pecado vino en crecimiento y la maldad y la violencia, llenando el mundo entero hasta el día de hoy. Sea Dios glorificado. Y Dios
le dio al hombre en los días de Noé, y serán los días del hombre 120 años. Mientras Noé construía el arca, mientras duraron los 120 años, Dios esperando que el hombre se volviera a él de su pecado. Dios en su paciencia esperó 120 años por aquella civilización, generación. Pero lamentablemente, al pasar los 120 años, el tiempo se había terminado. La oportunidad se había acabado para aquella generación antediluviana. Y Dios le dijo a Noé: entra en el arca. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque enviaré mis juicios. Porque a pesar que le di tiempo a esta generación que se arrepintiera, no quisieron. Más bien se burlaron de Noé, lo tildaron de loco. Pero Noé le creyó a Dios. Hoy necesitamos hombres y mujeres que le crean a Dios lo que Dios ha dicho en su palabra y de lo que ha de acontecer en estos últimos tiempos. Y cuando aquella generación que vivía en su maldad, porque antes de eso, Dios dijo en Génesis 6, antes del diluvio, Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es ciertamente carne y los pensamientos de su corazón, el continuo, el mal. Dios miraba la condición de aquella generación y dice: y le dolió en su corazón a Dios. Dios se duele. Dios se duele del pecado y de la maldad de este mundo y de la muerte. Nada más miremos en la actualidad cómo en Siria están matando a los drusos. Una masacre en misericordia de centenares de vidas, de niños, de ancianos. ¡Oh, cuánta maldad hay en el mundo! ¡Cuánta violencia hay en el mundo! Y Dios lo dijo en el capítulo 6 de Génesis, que la tierra estaba llena de violencia. Sea Dios glorificado. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento, y hablándole a los discípulos de las señales de los últimos tiempos, guerras, terremotos, pestilencias, se levantará nación contra nación, guerra por todos lados. El mundo está en guerra, el mundo está en caos. ¿Qué es lo que le depara a esta humanidad? Sea Dios glorificado. Y Jesús hizo referencia a la conducta de aquella civilización antediluviana. Y dijo Jesús acerca de ese acontecimiento histórico: como en los días de Noé, así será mi venida.